Estamos con Nancy Castro, con Andrés Andreatta, referentes de lo que tiene que ver con la Dirección de Prevención en Consumos Problemáticos. ¿Cómo les va a los dos? Hola, buenos días. Buen día, Leo, y a la audiencia. Bien, ¿cómo andan trabajando en este tema, que es un tema para empezar a ocuparse y a preocuparse? Bien, la verdad que estamos muy, pero muy contentos de esta visita que vamos a tener a en La Roque mañana y pasado, de Débora Blanca, que quien no la conoce es una referente a nivel nacional y también internacional, y que tengamos el privilegio de tenerla acá. La verdad que estamos muy felices de que la Dirección de Consumos Problemáticos, como vos decías, Leo, consiguió traerla a través del municipio. Así que nada, mañana tenemos esto que vos decías, la primera charla que va a ser abierta para toda la comunidad. En esto, por ahí reforzar la idea de tanto docentes como las personas que trabajan en los clubes, público en general. Ella, la verdad, que trabaja el tema de la ludopatía de una forma muy ameno, ¿no? Comprensible para cualquiera. Lo que ella quiere hacer llegar es el mensaje de lo que es la ludopatía. Así que ojalá que la comunidad de La Roque y pueblos aledaños puedan asistir a este encuentro de mañana. Nancy o Andrés, cualquiera de los dos, empiezan a trabajar sobre este tema ahora, ya venían trabajando, empiezan a ver que es una problemática que está instalada en la sociedad. Muchas veces cuando uno habla de estos temas es incómodo para el que está del otro lado escuchando, o uno trata hasta de cuidar ciertas palabras o ciertas expresiones como para no resultar chocante, pero ¿cómo nace el empezar a trabajar sobre este tema? Nosotros lo venimos trabajando desde el inicio de la dirección. Ya nos han aparecido varios casos de ludopatía, y como vos decís, ¿no? Es un tema incómodo porque no cualquiera se anima a dar la cara con esto. Hoy lo vemos y lo hablábamos recién antes de comenzar, que también Débora lo va a explicar mañana, pero después de la pandemia ha habido un aumento muy significativo de lo que es empezar a jugar, ¿no? Antes la gente no le quedaba otra, las personas, que ir hasta el casino. Hoy con solo un clic que tenemos a mano todo, no solamente las apuestas, sino los juegos, lo hablábamos también a esto de cada vez más pequeños ingresan a este mundo, y es como que se nos está yendo de las manos, ¿no? Entonces, por supuesto que de la dirección nosotros lo trabajamos cotidianamente a esto, porque esta es una adicción como tantas otras, pero sin sustancia. Es una adicción comportamental, pero nosotros, y está así estudiado, que genera lo mismo en el cerebro que con sustancias, ¿no? Entonces, así de complejo el tema para tratarlo. Sí, además es una adicción que uno la puede, o entiendo que se puede disimular por un tiempo, hasta que, empiezan los problemas que vienen aparejados de la vida social, cierto retraimiento porque me prefiero quedarme en mi pieza jugando, empiezo a tener problemas de deudas, empiezo a ver de dónde puedo sacar, y todo lo que eso conlleva. Es una adicción que quizás es diferente a otras, donde uno puede palpar desde afuera que tal persona está sufriendo ese problema. Sí, primero spoilear un poquito quién es Débora. Débora está presentando su 5º libro sobre ludopatía. Es una chica que tiene bastante claro el tema y que hace años que viene trabajando en esto, en esta problemática, y que, como decía Nancy, ha estado dando charlas en Uruguay, en Europa, por todos lados. También explica muy bien. Es importante que lo que estás diciendo no es un problema puntual de acá, de no, Argentina, de La Roque, es un problema mundial. Nosotros hicimos contacto con ella en un congreso que tuvimos en Maciá, y nos contaba de que tal vez por ahí en lo que escuchábamos la charla, ¿no? En otros países, hace años que estaba permitido, como pasa acá hoy en día en la Argentina, desde que las publicidades, de que el Dibu Martínez, Messi, De Paul están en las publicidades, los más famosos, en los clubes más famosos, todo, ¿no? Y que ahora ha empezado a retroceder eso en otros países, digamos, que acá hay un poco lo legal es lo que habría que cambiar para empezar, pero bueno, se empieza charlando, se empieza hablando, y creo que
que por eso es importante que Débora venga. Y también dejar en claro que la adicción al juego en realidad no es una adicción como una sustancia en donde vos tenés algo, sino que es ni siquiera una adicción al dinero, porque no importa perder o ganar, digamos. Es la adicción a apostar, a la incertidumbre de qué va a pasar, nada más que eso, digamos. De la situación misma. Y entonces es difícil aceptarlo como un problema, digamos, porque si no estoy jugando con el celular, no me hace nada físicamente, digamos, pero sin embargo está comprobado de que mentalmente sí actúa igual que con sustancias, digamos. Claro, porque además cuando esta adicción avanza, genera esto que yo decía que planteaba, bueno, tenés, dependiendo de la edad, ¿no? Pero problemas familiares, problemas de dinero, problemas de dónde lo saco, problemas en las relaciones, porque empezás a pedir prestado y después esa devolución no llega, porque precisamente estoy pidiendo prestado para seguir jugando. Bueno, hay una cosa ahí que hay que al menos empezar a ponerle un dique para que no siga avanzando, ¿no? Ni hablar. Nos pareció muy interesante como que Débora pueda como hacerlo como en dos partes, ¿no? Mañana la charla y el viernes para los chicos, porque se va a tratar, o lo va a tratar, mejor dicho, de otra forma, ¿no? Para los chicos va a ser más a manera taller, para que los chicos también pregunten. Hoy nos asombrábamos, y eso que lo hicimos, tenemos de una escuela nada más, pero hicimos unas preguntas anónimas para saber cuánto saben los chicos de esto, y nos asombraba la respuesta, porque decimos, wow, saben un montón, ¿no? Pero a pesar de eso, yo creo que por ahí no se toma conciencia de los riesgos que conlleva esto. Porque como Andrés decía, ¿no? Por ahí tanto en lo físico no se ve, pero sí se ve, ¿no? Recién lo hablábamos porque acabamos de salir de un grupo terapéutico que damos en la dirección todos los miércoles, y decíamos esto, por ahí una persona que recién ingresa al grupo no está yendo por consumos problemáticos, pero sí por una cuestión de depresión, y decíamos también, ojo con esto, porque la depresión, el estrés, la ansiedad, muchas veces llevan a que uno, por ejemplo, una salida, entre comillas, sea el juego, ¿no? Entonces la paso mejor, estoy más divertido, estoy en la cama pero estoy jugando. Entonces tratamos de hacerla entender de cómo una cosa puede ir llevando a la otra si no estamos alertas, si no estamos informados también. Entonces, así como mañana se va a informar a las familias, que ojalá que nos acompañen, ojalá que no se pierdan esto, informar, que haya un intercambio, que puedan preguntar, también para los chicos, ¿no? Que uno por ahí subestima de, ¿no sabes tal cosa? Sí lo saben. Lo que por ahí no saben es, como decíamos, los riesgos. O esto que pensamos, que están todo el día con el celu, ¿cómo no van a saber? No significa que la información sea buena, ¿no? Por ahí están sobreestimulados, sobreinformados, y ellos sacan sus propias conclusiones y no saben lo mal que les hace o cómo esto puede después desencadenar en otro tipo de adicción también. Sí, además lo interesante de hacerlo en dos partes, diríamos, por esto que decías, un lenguaje diferente para cada una de las partes. Muchas veces cuando se trata de unificar el discurso, no se llega bien porque cada receptor necesita que se le hable de una manera puntual. Exacto. Una cosa es hablarle a aquel que tiene, si se quiere, entre comillas, la responsabilidad de controlar al adolescente o al niño, y otra cosa es hablar al que está teniendo el problema o al que puede entrar. Siempre también diciendo de que no es un problema exclusivo de la adolescencia es un problema que está en toda la franja etaria, pero está bueno que se apunte a las edades tempranas. Por supuesto, por supuesto. Sí, también por ahí escuchábamos en el Congreso también esto de que en los casos, ¿no?, que llegan ya con la problemática, con la adicción, 18, 19 años, digamos, ¿no? Pero después trabajando esos casos resulta que empezaron a jugar a los 11 o a los 12, digamos. Entonces es una problemática que abarca desde todas las edades, digamos. Justo hablábamos antes, acá fuera de aire, digamos, el tema de la niñez y de hoy en día el mercado pago y el que los chicos cuenten con dinero de temprana edad ya es un peligro, digamos, para los chicos, y por ahí uno no tiene conciencia, digamos, por ahí por comodidad o por facilitar alguna cosa no se está dando cuenta que está cometiendo un error y creo que Débora apunta mucho a eso y está bueno, digamos, tanto para el adulto que vaya o el público en general que va a hacer una charla, y más puntual al hueso, a los niños que son, bueno, los chicos en secundario que son quienes por ahí están atravesando
y quienes no deberían estar atravesando eso, digamos, porque son menores y no podrían apostar, digamos, que es lo que quede claro eso, porque están haciendo algo que no deberían estar haciendo, digamos. El adulto, bueno, es responsable de sus actos, ¿no? Pero un niño no. Está fallando algo para que un niño de 11 años, 11, 12 años ya esté apostando, y hay que hacerse responsable de eso también. Nancy, ¿cómo se trabaja esto desde lo... Entiendo que sos psicóloga, ¿no? Quizás Sí, estoy equivocado. sí. ¿Cómo se trabaja esto desde lo psicológico, de lo terapéutico, con edades tan tempranas con este problema? ¿A dónde se apunta primero? ¿A la familia? ¿Al chico en sí? ¿Cómo? A las dos Entiendo que no cosas. vas a hacer una terapia grupal a la madre, ¿no? Pero, como para tener una idea. Bien tu pregunta, ¿no? Se trabaja con el niño o adolescente y también se trabaja con la familia. La familia tiene que, es un sí o sí, ¿no? Y más en estos casos hablábamos esto de la información. Ellos tienen que estar informados y acompañar a esta persona que está en crecimiento, ¿no? Vos hablabas esto, Leo, del aislamiento por ahí. Eso es uno de los primeros signos que nos da. A ver, sin generalizar, ¿no? Porque el adolescente... Encima viene de esta sociedad en la que vivimos, donde todos estamos cada vez más aislados. Tal cual. A través de esto y no a través de cara a cara. Imagínate también el adolescente que atraviesa esta etapa y está como todos estos cambios y pasa y porque tiene que pasarlo naturalmente, esta etapa de aislamiento, pero cuando se aísla demasiado, cuando hay dinero de por medio, ¿no? En esto... se me fue, Débora lo deja muy en claro, ¿no? En el tema de la ludopatía, justamente, que son dos factores importantes a tener en cuenta, que es acá el tiempo y el dinero. Se pasa mucho tiempo, y eso como un signo de alarma para los papás también, mucho tiempo encerrados en la habitación. Para los chicos y para la gente grande, ¿no? Porque puede ser que una pareja también esté teniendo problemas y que la otra persona no sepa, ¿no? Pero cuando estamos tanto tiempo con esto, es uno de los signos de alarma. El tema del dinero también es otra cuestión a tener en cuenta, que tenemos que tener en cuenta los padres que tenemos hijos que están saliendo de la niñez, preadolescencia. Es una cuestión también de que uno por ahí, por una cuestión de comodidad, de que pobrecita, en mi caso, no salga sin plata, que quizás precisa algo. Por ahí aquí en La Roque tenemos la facilidad de que somos un pueblo chico, que todos nos conocemos. Tratar de evitar que los chicos anden principalmente con lo que son las billeteras virtuales, ¿no? Creo que también es importante aclarar de que esto es nuevo para todos, digamos, porque la adicción al juego virtual no apareció hace mucho tiempo, digamos. Antes para apostar tenías que ir a un casino, digamos, y los niños no podían ir a un casino, digamos. Hoy en día todo el mundo tiene celular y las apuestas son por el celular, o sea que es una adicción a la pantalla, eso lleva al juego, a la apuesta, al dinero, y son varias cosas que en las que se está fallando para que esto esté pasando. Pero también, por eso Débora es una adelantada de esto, porque hace años que viene trabajando esto, pero para nosotros es nuevo también, y para la sociedad en la que vivimos también es nuevo, porque no hace mucho tiempo que por eso hablábamos de esto después de la pandemia, ¿no? Claro. Y yo sé que tengo una teoría para un montón de cosas que pasan, entre ellas estas, que la pandemia destartaló un montón de cuestiones que la vida social teníamos estipulada. Y yo hago mucho hincapié en lo que son las franjas etarias de los adolescentes principalmente. A mí me pasó un caso puntual personal con mi nena. Mi nena entra a primer grado, con el ASPO, el aislamiento social obligatorio, no me acuerdo bien cómo era. O sea, primer grado, creo que tuvo 2 días de clase o 3, o sea, de clase me refiero presencial. Sí, tenía clase, las docentes hicieron un trabajo genial, las autoridades, no estoy yendo a ese punto. Pero en una etapa donde los chicos tienen que empezar a sociabilizar, a generar lazos, a relacionarse, estoy hablando de una nena de 6 años, pasó los chicos de 12 que empezaban la secundaria, ni hablar con aquellos que se tenían que ir de viaje de egresado, se quedaron mirando el techo. Sí. Eso destartaló absolutamente todo. Yo le echo la culpa muchísimo a la pandemia sobre un montón de cuestiones de estos plazos. Un antes y un después, ¿no? ¿Y eso cómo se recupera? Es trabajo de todos. Es muy real esto que acaba de decir Andrés, de que esto es nuevo para todos, ¿no? Y hay que reconstruir un montón de cuestiones que quedaron a partir de este momento, que son nuevas, y que, bueno, hay personas que investigan, hay personas que como Débora justamente,
pero es un trabajo diario. Y así como pasó con la ludopatía, también pasó con el tema del alcohol, ¿no? Sí. Muchas personas empezaron a tomar también por esto, porque no podían ir al bar, no podían ir a bailar, entonces también el incremento de alcohol fue enorme también en la pandemia. Y esto si lo hablamos de la ludopatía, la ludopatía también tiene esta característica que casi siempre va acompañada de otra adicción, ¿no? Hablando de alcohol. Justamente por esto que decíamos antes, porque genera estrés, genera ansiedad, quiero ganar, el cigarrillo, entonces hay un montón casi nunca se presenta sola, y acá más hablando de gente más grande, ¿no? De adultos. Los niños por ahí y adolescentes van con el teléfono solamente, hasta ahora, en líneas generales, pero el adulto casi siempre va acompañado de otra adicción más, entonces es un tema que nosotros como desde dirección en consumos problemáticos, desde que está acá en La Roque, es un tema que siempre fue solicitado por la comunidad. El dar charlas sobre ludopatía, el que no lo dejemos afuera este tema, porque también es una adicción. Entonces como que vuelvo a pedir esto de, bueno, traemos a esta persona, ojalá que nos acompañen, y todas las personas que estén atravesando esto, o algún familiar que no sepa cómo y que todavía no se anime a ir a nuestro espacio, ojalá ¿Bajiste que... puntualmente por ludopatía a la adicción? Sí, claro. ¿Y se ha ido incrementando el número de gente que se acerca por esta problemática? Y es como decíamos anteriormente, ¿no? Por ahí es más silencioso, puedo controlarlo, entonces es como que cuesta por ahí que vayan, pero sí hay personas que no solamente consumen esto, sino que también vemos muchas personas que hoy se llaman cajeros, ¿no? Que son los que te venden las fichas y demás. Esto le tengo que decir que todo el mundo trabaja, entre comillas, ¿no? De esto de ser cajero, que estamos como en lo mismo. No juego, pero vendo fichas. Entonces... Bueno. Sí, también es importante de que hay mucho hoy en día de estos cajeros, digamos, que es ilegal, digamos, son casinos ilegales, digamos, o sea que no solo es una problemática, sino que hay una ilegalidad dentro todo el tiempo, digamos. Pero también, hablando de lo de la pandemia, parece de gusto, ¿no? Pero pasa la pandemia, la selección argentina, empiezan a aparecer las apuestas virtuales, la selección argentina sale campeón del mundo, todos los jugadores de la selección publicitando las casas de apuesta, las Boca, River, los clubes más grandes con la camiseta puesta la publicidad. Entonces todo es lleva a que quieran consumir, porque está en todos lados y mucho y fuerte. También creo que va en lo legislativo también un poco, que tiene que cambiar para empezar, digamos. Pero bueno, creo que estas charlas también ayudan un montón, digamos, a que la gente tome conciencia y aprenda, porque no se sabe también, digamos, hay mucha gente que pasa por ignorancia, digamos, no sabía que era un problema. Bueno, sí, o no sabía que eso era una adicción. Y bueno, sí, es una adicción y es una enfermedad mental, digamos, que hay que tener en cuenta eso también y que Sí, lleva entiendo que avanzado puede derivar en un montón de trastornos mayores todavía, ¿no? Sí, acá Hoy hablaba de principalmente depresión, de un montón de... en la ludopatía, como en otras adicciones, ¿no? Pero la ludopatía también tiene esta característica de las pérdidas, ¿no? Como vos decías hoy, Leo, de uno juega, pierde y pide para volver a jugar y no termina más esta cadena. Entonces cuando nosotros, los psicólogos, no tratamos estas problemáticas, decimos, ¿cuántas pérdidas más allá del dinero? Vemos muchos lazos que se rompen, de familias que se rompen, que se destruyen, que parejas, porque es muy difícil acompañar esto, ¿no? ¿De qué forma se acompaña si uno por ahí no entiende el otro lado? Por eso también acá, que tiene que ver también con estos espacios grupales que nosotros brindamos en la dirección, siempre recomendamos que el familiar también pueda ir y que tenga su grupo, porque si no queda muy atrás el familiar, ¿no? Sin entender nada, ya sea por la ludopatía u otro tipo de adicción, ¿no? Pero así se acompaña a un adicto. Y también al revés, digamos, de que alguien que tenga un familiar que está viendo que está atravesado por la adicción, pueda ir a consultar y por ahí se arma un plan con el familiar que está interesado en querer ayudarlo, para tratar de convencer o tratar de llegarle al que tiene el problema y empiece con el tratamiento, digamos. O sea que es por ahí
que hay casos, digamos, en que el familiar va y el que tiene el problema no, digamos, pero bueno, es parte del trabajo también y es súper importante, una pieza importante, es que un familiar o un referente, no solo necesita ser un familiar, esté también apoyando y aprendiendo sobre eso, porque también hay que aprender a convivir con una persona que atraviesa una adicción y es importante y pasa, digamos, pasa. Y empezar a recibir información en esto que decimos de que no se sabe mucho de un montón de cuestiones. Bueno, sí, pasamos y lo último, sí. porque si no nos queda en el aire algo muy importantísimo, es que los chicos no deberían jugar antes de los 18 años, ¿no? Esto por ahí lo hablamos y quedó como Sí, eso me queda implícito. claro, porque parece que estamos teniendo una charla sobre juegan, no juegan, pero sí está Tal cual, esto no debería pasar. Por algo uno saca el registro a determinada edad de conducir, por algo también se vende en los kioscos, debería, ya sabemos que no pasa, ¿no? Pero porque está estudiado de que el cerebro no puede todavía anticipar, ver los riesgos y demás, por eso hay edades para todo, ¿no? Entonces esto es no jugar antes de los 18 años, nada, para que quede claro, porque pasó como que claro, como pues, que se supiera, pero no se vería. la charla venía como pasando, está perfecto. Bien. Dejamos en limpio entonces, mañana es la primera charla, el viernes la segunda, ¿a quién está dirigido? Los horarios, bueno, y las invitaciones cruzadas, obviamente. ¿Sí? Gracias. Mañana 18 horas, o sea jueves 18 horas, abierta para todo el público, en el Zoom, en la estación, y el viernes están invitados los colegios, para los alumnos del colegio, que ya eso es más ya está organizado, digamos, porque Es cerrado para ellos. Es cerrado para ellos, digamos. Que si alguien va, no creo que no habrá problema, si no pueden ir mañana que se arrimen también, digamos, pero la más específica al público en general es la de mañana a las 6 de la tarde. Bueno, Nancy, Andrés, muchísimas gracias a los dos. Gracias a vos. Podríamos haber tocado otros temas de la dirección, pero más vale los invito en un tiempito porque me parece que era interesante el tema y se llevó una buena parte del tiempo. Muchísimas Muy gracias. bien, gracias. Gracias, Leo.